Siguiendo la trayectoria de Abraham, en la Biblia, video número 37. Siguiendo la trayectoria de Abraham, es una serie de videos, donde se detalla lo que la Biblia enseña acerca del patriarca Abraham, desde el capítulo 11, de Génesis, hasta el capítulo 25. Se detalla, versículo por versículo, comenzando en el capítulo 12. En este video de hoy, vamos a estar meditando acerca de Génesis 15:10, Génesis 15:11, y Génesis 15:12. Comenzando con Génesis 15:10. Génesis 15:10, dice, y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Génesis 15:10. Los detalles. En Génesis 15:9, vimos que Dios le dijo a Abraham, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y en el versículo 10 de arriba, encontramos una continuación del versículo 9, donde se relata la partición de la becerra, la cabra, y el carnero. Aquí, el Señor estaba por mostrar a Abraham, el poder que le daría la tierra de Canaán. Además, Dios le ordenó a Abraham, ejecutar una ceremonia con todos los animales que le pidió. El patriarca juntó los animales, sacó un cuchillo, y los sacrificó, luego partió por la mitad a los animales, menos a las aves. Después de partir los cuerpos, él puso cada mitad una enfrente de la otra en un camino, como revela el versículo 10. Los primeros israelitas que escucharon a Moisés contar esta historia, comprendieron estos actos extraños. Dios ordenó a Abraham ejecutar un tipo de antigua ceremonia mencionada en diferentes lugares de la Biblia, en Jeremías 34:18-20, por ejemplo. En estas ceremonias, los animales eran sacrificados, los cuerpos eran partidos en 2 partes iguales, y puestas las mitades en uno, y en el otro lado de un camino. Luego las personas participantes en un pacto, pasaban entre las 2 filas hechas de mitades de cadáveres. A medida que ellos caminaban entre las carnes cercenadas, los participantes del convenio hacían este voto, si rompemos nuestro acuerdo, que seamos cortados como estos animales. A veces escuchamos decir algo similar expresado por personas, cuando dicen, por ejemplo, si estoy mintiendo, que me parta un rayo. Esto es muy parecido a lo que revela Génesis 15:10, donde Abraham partió por la mitad, a la becerra, a la cabra, y al carnero. Vemos aquí que, en respuesta a la pregunta de Abraham del versículo 8, Dios ordenó una ceremonia que normalmente requería que ambas partes juraran maldiciones sobre sí mismas, para establecer un pacto entre ambos. Ahora entendemos por qué Dios le dijo a Abraham que le traiga esos animales, en Génesis 15:9. Los pactos antiguos eran un poco diferentes a los de hoy. En estos tiempos, si se quiere hacer un pacto o contrato, uno va donde un abogado, un notario, etc. Pero en las épocas del Antiguo Testamento, los pactos se hacían de la siguiente manera: se conseguía un animal, por ejemplo un corderito. Luego se sacrificaba el animal y se dividía en 2, longitudinalmente, y las partes se ponían frente a frente. Entonces las 2 personas que pactaban, caminaban por en medio de las 2 partes del animal, con lo que declaraban que, si no cumplían con el pacto, correrían la misma suerte que el animal cortado. Ver Jeremías 34:18-19. En Génesis 15:9 vimos que, el Señor le pidió a Abraham que apartara 5 animales, y luego parece que le hizo saber que los partiera por la mitad, excepto las aves. En el versículo 17, veremos un horno humeante, y una antorcha que pasan entre las mitades de estos animales divididos, como si el propio Dios pasase entre las partes. ¿Qué quiere decir esto? La explicación más simple parece ser que, Dios utilizó una forma habitual entre los pueblos mesopotámicos, de establecer un pacto entre 2 personas. Se partía un animal en 2 pedazos, y cada uno de los firmantes pasaba entre las partes, para indicar que, así como el animal había sido partido, debían ser partidos ellos si no cumplían el pacto. Respecto a la antorcha, y el horno, que veremos más adelante, probablemente lo que Dios hizo fue sencillamente utilizar una simbología que Abraham conocía bien, cuyo significado le era claro, para hacerle entender sin posibilidad de error, que Dios se estaba comprometiendo solemnemente a realizar lo que le había prometido. De ese modo, Dios contestó la pregunta de Abraham que se encuentra en el versículo 8.
Lo único peculiar en esta escena, es que solamente Dios pasó por en medio de los animales partidos, lo que significa que era un compromiso personal de Dios, un pacto incondicional que no dependía de Abraham y Dios, sino solo de Dios. Comparándolo con los pactos modernos, es como si Dios hubiera ido solo a un notario, y utilizase un protocolo notarial, sellado, y firmado solo por él, comprometiéndose con nosotros a entregarnos una herencia. Sencillo, y categórico, es Dios así de bueno con nosotros. Vimos en Génesis 15:7, que Dios le dijo a Abraham, yo soy Yahvé, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Desde que la Biblia comenzó a hablar de Abraham, esta fue la cuarta vez en que Dios le dijo a Abraham que le iba a dar esta tierra, y Abraham sabía que todas las promesas que se hacían en aquel entonces, se hacían mediante pactos. ¿Qué es el corte de un pacto? Es cuando uno de los pactantes, falla en cumplir su compromiso. En el Antiguo Testamento, los israelitas solían cortar los pactos hechos con Dios. En Jeremías 34:18-20, se lee que Dios estaba enojado con los judíos, por haber roto el pacto. Los esposos cuando se casaban hacían eso, pues sacrificaban animales, y luego los partían en dos partes iguales. Después de eso, formaban una especie de pasillo, y ponían las dos mitades una en un lado, y la otra en el otro lado. Entonces el hombre, y la mujer caminaban por en medio de los animales divididos, tal como sucede hoy en día, cuando caminan por el pasillo en las ceremonias de bodas, hacia un altar. Con eso, ellos establecían sus votos, una vez que hubieran caminado entre los animales divididos. Esto era un acto muy serio, porque el significado de caminar por en medio de los pedazos de animales era, Dios así me corte como a estos animales divididos, si rompo mi pacto de matrimonio. Quizá por eso, la tasa de divorcios era bien baja en aquel tiempo, comparada con la de hoy en día. Ahora vamos a meditar acerca de Génesis 15:11. Este versículo dice, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba, Génesis 15:11. Dios le había pedido a Abraham 5 animales diferentes, pero no le dijo que los cuidara ni que se preocupara por ellos. Sin embargo, Abraham conocía el ambiente con las aves de rapiña, y trataba de cuidar de ellas, la obra para Dios y para el pacto. Entenderemos cómo es que Dios iba a hacer este pacto con Abraham, y él tenía que presentar estos animales, colocarlos delante de la presencia de Dios, la mitad de un animal a un lado de un camino, y la otra mitad del animal al otro lado de ese camino. Pero las aves que Dios pidió, Abraham no las partió en dos, como hizo con los otros animales. En la Biblia, aves de rapiña representan malos espíritus, como vemos cuando nuestro Señor Jesús habló de las aves como tipos de Satanás, en Marcos 4:4. Abraham tenía que ahuyentar las aves de rapiña, que trataban de comer el sacrificio, antes de que el Señor descendiera y aceptara la ofrenda. De la misma manera, hay ocasiones en las que necesitamos ahuyentar a los malos espíritus, que están tratando de destruir nuestros sacrificios de alabanza y adoración. Cuando hacemos esto, pero con la ayuda de Dios, entonces nuestras ofrendas permanecen limpias, y el Señor viene, y las acepta. Las aves de rapiña espirituales, buscan ocasiones para hacer daño al seguidor de Jesucristo. Nosotros debemos depender del Señor para que Él envíe a sus ángeles, para que nos protejan. Debemos orar más y servir más al Señor, de una manera honesta, y que agrade al Señor. No olvidemos que estamos constantemente en una guerra espiritual, Efesios 6:12, donde nosotros, por nosotros mismos, no podemos ganar las batallas. Necesitamos la ayuda del Señor, así como Abraham necesitó la ayuda de Dios, para ganar la batalla a los 4 reyes de la coalición, Génesis 14:14-16. Aquí Abraham no quería que todo se echara a perder. Esos agentes externos atacaban la ceremonia de confirmación del pacto. Abraham estaba protegiendo el pacto con sus propias fuerzas. También nosotros debemos proteger nuestros asuntos que nos ligan con Dios, y a la vez debemos pedir socorro a Dios en el nombre de Jesucristo. Porque sucede con nosotros que no podemos enfrentarnos a las fuerzas espirituales enemigas, sin la ayuda de Dios. Ciertamente, Dios quiere que vivamos en su gracia, y nosotros tenemos que poner de nuestra parte, para proteger nuestra salvación. Siempre habrá enemigos espirituales que tratarán con todas sus habilidades, de que nosotros perdamos nuestra salvación espiritual.
El enemigo viene, y siembra cizañas en nosotros para que nos extraviemos. Recordemos que Jesús dijo, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo, en Mateo 10:22. ¿Cuánto tiempo estuvo Abraham luchando con las aves de rapiña? Todo el día. Recordemos que el Señor Dios y él, estuvieron en un diálogo posiblemente durante toda una noche, porque Dios le dijo, mira ahora los cielos, y cuentas las estrellas, si las puedes contar, Génesis 15:5, y mirar un cielo bien estrellado solo es posible en una noche oscura, y sin nubes. Pero ahora, ya Abraham había preparado la ceremonia del pacto, y se pasó todo el día hasta la caída del sol, versículo 12, luchando contra los que se querían comer el sacrificio, hasta que se quedó dormido. Luego sucedió lo que veremos en el siguiente versículo, si Dios lo permite. Vamos a ver ahora Génesis 15:12. Este versículo dice, mas a la caída del sol, sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él, Génesis 15:12. Posiblemente Abraham no durmió, o durmió poco, durante la noche anterior, porque él estuvo en diálogo con Dios esa noche. Luego cuando salió el sol, en el día, él se dedicó a proteger la ofrenda que Dios pidió, y la protegía de las aves de rapiña, y espantaba a las aves. Pero al acostarse el sol, a él le llegó mucho sueño, y por alguna razón, el temor de una oscuridad grande le sobrevino. ¿Qué le dijo el Señor Dios a Abraham unos versículos atrás? Al principio de este capítulo, le dijo, no temas, versículo 1. Además, le explicó muy alentosamente, por qué no debía temer, y a pesar de estas hermosas palabras de aliento, el temor de una gran oscuridad cayó sobre Abraham. A nosotros también nos pasa lo mismo. Tenemos a Dios ahí al lado de nosotros. Nada más falta que le veamos con nuestros ojos físicos, lo cual es imposible. Sin embargo, muchas veces nos dejamos invadir del temor. Dios nos ha dado ojos espirituales para ver a Él, y la mayoría de las veces, no sabemos usarlos. La fe en Dios, es lo que abre, y pone a funcionar a nuestros ojos espirituales. Cuando nos invade el temor, lo mejor es ponernos a cantar himnos al Señor, o recitar de memoria, versículos de la Biblia. Luego confiemos en Él. Porque Él está ahí al lado de nosotros. Muchas veces nos encontramos luchando con nuestras propias fuerzas, y luchamos, y luchamos, y luchamos hasta que somos vencidos por la oscuridad, y el temor. Cuando luchamos con nuestras propias fuerzas, seremos vencidos. No luche usted solo. Siempre, y cuando su lucha, es legítima delante de Dios, busque la ayuda, y el socorro de Él, en el nombre de Jesús. Por eso es bueno que andemos siempre en obediencia a Dios, y confiando en Él. No nos asombremos de que Abraham tuviera esa terrible pesadilla, cuando a él le llegó mucho sueño. Él debió haber estado muy temeroso, pues parece que a él se le olvidó que, no habían pasado 24 horas, desde que Dios le dijo, no temas. Quizás Abraham pensó, yo pedí al Señor que me asegure que yo conseguiría la tierra prometida, versículo 8. Ahora veo lo que he hecho. El Señor me va a hacer caminar entre los pedazos de los animales, y me va a hacer jurar por mi vida acerca de algo referente a esta tierra. ¿Podré yo vencer esa prueba? Recuerde que caminar entre los pedazos de los animales, eso significaba tener que decir, así me corte Dios en pedazos, como estos animales, si no cumplo mi parte del pacto. El temor es uno de los mayores enemigos de la fe. Recordemos lo que le pasó al apóstol Pedro, cuando le llegó un temor muy inmenso, en Mateo 26:73-75, en la Biblia. El temor, el miedo, y la duda sobrecogieron a Pedro, hasta el punto que tuvo que ceder a ellos. Así también, esta vez le pasó a Abraham. ¿No le ha pasado a usted que en los momentos cuando Dios ha dado una respuesta, el temor nos hace dudar? El temor es algo que se levanta, nos hace dudar, nos hace pensar, ¿será que Dios me va a sacar de esto? ¿Será que Él ya seleccionó una forma de responderme el día de hoy? Uno tiene que enfrentarse cara a cara con el temor, porque es como aquel ladrón que viene a robar la esperanza que uno tiene. ¿Qué tan grande podrá ser el temor de una persona, a quien de repente le diagnostican tener cáncer? Se convierte en algo muy grande, pues ese temor sobrecoge a la persona, ya que de ahora en adelante tendrá que batallar contra esa enfermedad, la cual normalmente ella gana la batalla. El temor, si no lo enfrentamos,
tiene el poder de anular la palabra que Dios nos ha dado, y hace que dejemos de caminar bajo la voluntad de Dios. Por eso, no le demos paso al temor. Que Dios bendiga a usted ricamente.